ya en la recta final. Vamos a trabajar hoy sobre la planificación anual curricular, la parte teórica y la parte práctica. La próxima semana veremos, la clase de lunes se aplazó para el próximo lunes, ¿no es cierto? Sería la última clase. Ahí trabajaremos sobre evaluación curricular y con micrófono, ya sé. Entonces, la próxima clase trabajaremos sobre evaluación curricular y finalizaríamos lo que estaba previsto para este curso. Y claro, como ustedes conocen, el curso es para 350 horas y la aprobación por medio de la Universidad de Cuenca es con un taller presencial. Pero obviamente por el tema de la pandemia y de la emergencia no se puede dar, entonces en vez de aquello habrá una actividad final básica, ¿no es cierto? Una actividad final sobre lo que se ha trabajado y si es necesario alguna tutoría adicional para complementar esa actividad. Entonces, bueno, eso conversaremos el día lunes. Hoy vamos a trabajar, si me confirman si se está viendo la pantalla, hoy vamos a trabajar justamente en la planificación curricular anual. Sí, se ve feo. Sigue nomás. Gracias, Raúl. Vamos a trabajar sobre la planificación curricular anual, que básicamente sería el tema de implementación curricular, ¿no es cierto? Recordar que esta planificación curricular, a ver, un segundito. Sí, recordar que esta planificación curricular anual básicamente es un documento que, como sabemos, corresponde al segundo nivel de concreción curricular y aporta una visión general, ¿no es cierto?, de lo que se trabajará durante el año escolar. Recuerden que hicimos el PUM, que básicamente tendrá que empatarse al PCA. Es decir, de alguna forma ya tenemos definido bastante de la información que va en el PCA, ¿no es cierto? Aunque en realidad de aquí se debe heredar por un tema didáctico, se hace diferente. Entonces, esta planificación curricular tiene que alinearse a lo propuesto en el PCI y obviamente antes de construir este PCA, se hace necesario que los docentes mantengan una junta, ¿no es cierto?, por grados, cursos o áreas, y establezca para cada uno de estos grupos, si se puede llamar así, los contenidos de aprendizaje con los que se trabajará. Por lo tanto, entonces es dispensable que se realice justamente este análisis de los contenidos de aprendizaje. Entonces, el instrumento para realizar esta desagregación de contenidos de aprendizaje, bueno, será establecido también alguna particularidad por cada institución educativa y seguirá, pues, por supuesto, la guía para definir las unidades de planificación como tal, ¿no es cierto? Sabemos que esta unidad de planificación, en los famosos PCA, son el conjunto de los objetivos, contenidos, las actividades, tanto actividades de desarrollo como de evaluación, organizados en los periodos amplios, ¿no es cierto? En este caso, un año escolar. La planificación curricular, entonces, es el resultado del trabajo en equipo de todas las autoridades y los docentes de las diferentes áreas. Primero, las áreas generales básicas: matemáticas, lengua, literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística y lengua extranjera, ¿no es cierto?, que son las áreas que maneja el Ministerio de Educación actualmente. Y de igual manera en áreas técnicas, por los expertos profesionales y docentes también, y el área de educación inicial, es particular, diferente, ¿no es cierto? Entonces, el formato que vamos a trabajar es el formato estándar que deben tener todas las instituciones educativas.
y que de alguna forma puede ser ajustado, ¿no? Si es que cabe el término, pero que es un formato estándar que se maneja en la institución como tal, perdón, en el ministerio como tal. Tiene varias secciones, ¿no es cierto? Aquí podemos ver como fondo cuál sería el formato y sobrepuesto a la información de lo que corresponde. Empezamos entonces con... Regálame un minutito que esto estaba cargada la eco. Ahí sí ya se ubicó, ¿no es cierto? Entonces la primera parte que tenemos, por supuesto, es la parte de institucional, ¿no es cierto? El logo institucional, el nombre como tal. Posiblemente podamos poner la personalización que nos den en cada institución y el año lectivo al cual se va a regir. Dentro de lo que ya debemos nosotros llenar, para algunos esto debe ser muy conocido, para algunos otros compañeros posiblemente se requiera un refuerzo adicional, pero bueno, el primer punto son los datos informativos. En esta sección se debe hacer constar los datos de identificación de la institución, el nivel educativo, el nombre del equipo de docentes que elabora esta planificación. Entonces, y adicionalmente a aquello, algunos aspectos específicos. Por ejemplo, debemos escribir el área, ¿sí? Aquí hay unas particularidades específicas para cada una de aquellas. Entonces, estas áreas corresponden a lo que está propuesto en el currículo nacional de EGB y BGU, que serían las áreas que mencionamos antes, ¿no es cierto? Lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera. En el caso de bachillerato técnico y bachillerato técnico y el BTP, corresponderá a las áreas técnicas, ¿no es cierto? Agropecuaria, el área industrial, el área de servicios, el área artística y deportiva. Y pues a la figura profesional que se quiera planificar. Recuerden que esto tiene un currículo especial, ¿no es cierto? Para el caso de las instituciones del sistema intercultural bilingüe, deberán constar las áreas que se integran en el desarrollo de esta planificación. Es muy particular, muy específico para el sector. En el caso de primero de EGB, todas las áreas están integradas, ¿no es cierto? Conocemos. Por esta razón, en este aspecto se escribe el currículo integral como tal, ¿no es cierto? En el subnivel de preparatoria, que sería el primer grado de EGB, se establece un currículo integral organizado por ámbitos de desarrollo y aprendizaje, ¿no es cierto? Esto significa que en las 25 horas pedagógicas deberán realizarse las actividades de la jornada diaria, actividades iniciales, finales, de lectura, dirigidas, rutinas, etcétera, organizadas en experiencias de aprendizaje que estimulen de manera integral las destrezas con criterios de desempeño de los 7 ámbitos de desarrollo y aprendizaje. Este currículo integral se va a encontrar obligatoriamente articulado con el enfoque y la metodología del currículo de nivel de educación inicial. Entonces, para ello es importante denotar que en educación inicial el currículo tiene un enfoque integrador, por lo tanto, no es tratado por asignaturas, sino por ejes y ámbitos, ¿no es cierto? Y de igual manera el currículo integral de preparatoria. Bueno, con esta información, con estas aclaraciones, pasaríamos al punto de asignaturas, que está igual dentro de datos informativos, que básicamente es la asignatura, o en el caso de los bachilleratos técnicos y BTP sería los módulos formativos, ¿no es cierto?, de las figuras profesionales que se quieran planificar. Aquí en asignatura, como ya lo mencionamos, no se aplicaría para educación inicial y primer grado, excepto educación física, educación cultura artística, que claro, eso es aparte, ¿no es cierto? También incluimos aquí el grado o curso, que se debe indicar según corresponde en la planificación. Aquí debemos considerar que para el caso de educación inicial
se debe indicar el grupo al que corresponde la planificación. Los que manejan educación inicial conocen muy bien, los grupos son de 0 a 1, de 0 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5 años, ¿no es cierto? Y en el caso de BTP, no aplica grado o curso porque su duración es solo de un año escolar. Sabemos que un año ya se termina esa planificación. Y el nivel educativo, pues obviamente va a corresponder a educación inicial, EGB o BGU. Exclusivamente, ¿no es cierto? No hay otro. Luego tenemos el aspecto del tiempo. Bueno, aquí estamos viendo la parte teórica. Cuando hagamos la práctica, vamos ajustando esta teoría en el llenado del PCA, ¿no es cierto? En el tiempo es la información relacionada con la distribución de la carga horaria. Esto hay que tomar en consideración lo prescrito en el currículo que corresponda. En el aula virtual están los currículos de todas las áreas, básicamente, y también lo establecido en la institución educativa. Recuerden que esto puede variar dependiendo si es que hay o no alguna adaptación. Entre ellos, pues bueno, estos aspectos que se deben considerar está la carga horaria semanal. Aquí debemos describir la carga horaria que corresponde, como les decía, según lo prescrito en el currículo y en la institución. Para primer grado, la carga horaria es 25 horas, ¿sí? Que corresponden al desarrollo de experiencias de aprendizaje, no de asignaturas, ¿no? Esto para aclarar nada más. En el subnivel de preparatoria, que sería el primer grado de EGB, igual se establece un currículo integrado, organizado por ámbitos de desarrollo y aprendizaje, y en las 25 horas pedagógicas deberán realizarse todas aquellas actividades que están planificadas. En educación inicial, en cambio, se deben tomar en cuenta las orientaciones metodológicas determinadas por el currículo de educación inicial. Aquí no podemos hacer nada más que verificar el currículo nacional y incluirlo. En el caso de BT, Bachillerato Técnico, el BTP, corresponde a la carga horaria para cada módulo formativo, ¿no es cierto? Y en el caso del BTP específicamente no se aplica porque depende de la organización que se asuma con la entidad receptora. Entonces va a depender mucho de lo que se llegue a un acuerdo con la entidad receptora, de tal suerte de que si es que vamos a hacer un PCA con BTP, esta parte no se aplicaría. Tenemos el número de semanas de trabajo, básicamente son 40 semanas, ¿no es cierto? Prescrito por la Autoridad Educativa Nacional. Nuevamente en BTP esto no se aplica porque la organización del año de estudio depende del horario que se ponga de acuerdo para la formación de los estudiantes con la entidad receptora, ¿no es cierto? El tiempo considerado para evaluaciones y previstas básicamente se pone igual en semanas, ¿sí? Es un tiempo que se especifica en semanas y está destinado para evaluaciones o imprevistos, dependiendo de la organización institucional. Para ello hay el calendario académico también, ¿no es cierto? Nuevamente en BTP esta parte no se aplica porque, como ustedes conocen, bueno, se va a demorar todo el tiempo, el horario, un año en el horario que establezca la entidad receptora y deben cumplir 1.200 horas de formación. Entonces, básicamente está incluido en estas 1.200 todo aquello. Entonces, en este caso, en el BTP no habría que escribirlo nada, ¿no es cierto? Luego tenemos el total de semanas de clases, que sería la diferencia entre el número de semanas de trabajo y el número de semanas destinado a evaluación e imprevistos, ¿cierto? Ese sería el total de semanas efectivas de clases. Nuevamente esto no aplica a BTP, ¿no es cierto? Es un régimen diferente. Y el total de periodos, que será el producto entre la carga horaria semanal por el total de semanas de clases. Entonces, básicamente no hay mucha dificultad en el llenado de esta parte, ¿no? Luego tenemos el punto 3, que son los objetivos. En educación inicial y primer grado de EGB no hace falta incluirlos como tal, ¿no es cierto? Porque están
establecidos en los currículos correspondientes, es que no habría necesidad de incluirlo. Pero a partir ya del subnivel elemental en la RGB hasta BGU, que sería inclusive el tronco común como tal, aquí corresponde a los propuestos por la institución educativa, articulados, por supuesto, siempre con lo prescrito a nivel nacional, considerando las edades de los estudiantes, de los grados, de los cursos. Entonces son desglosados de los objetivos del área por subnivel propuesto por el currículo nacional. Entonces, recuerden que aquí vamos a incluir entonces lo que se ha acordado en la junta de área o en la junta de cursos con los profesores que se han reunido para trabajar, y de ahí se incluye aquí los objetivos. Nuevamente en nivel inicial y primer grado no hace falta incluirlos, a menos que la institución lo solicite. En ese caso solo sería un copiar y pegar, es decir, copiar del currículo nacional, ¿no es cierto? En bachillerato técnico y los bachilleratos complementarios deberán desagregarse los objetivos por cada área. Nuevamente, estos objetivos son dispuestos por la reunión o la junta entre los profesores de cada área, ¿no es cierto? Y en BT y BTP deben anotarse los objetivos por cada módulo formativo correspondiente. Entonces, si nos damos cuenta, para cada nivel tenemos una manera diferente de incluirlos, ¿no es cierto? Luego tenemos los ejes transversales, básicamente el primer espacio, los valores, ¿no es cierto?, que son los ejes transversales, son determinados por la institución educativa en concordancia con los principios, en este caso ya del Plan Nacional de Desarrollo, y aquellos que se relacionen con la identidad, la misión y contextos institucionales. Estos ejes transversales nos debe entregar la institución educativa, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros podemos tomarlo de, no sé, antes se tomaba el Plan del Buen Vivir, ahora el Plan Nacional de Desarrollo, pero es la institución quien la debe determinar para cada uno de nuestros PCAs, nuestros niveles, tomando en cuenta justamente el contexto institucional, cuáles serían los valores y los ejes transversales que vamos a incluirlo. Luego tenemos ya el desarrollo de las unidades de planificación, que en esta sección básicamente vamos a exponer una visión general de las unidades que se trabajan durante todo el año escolar. El número de unidades está determinado por el equipo docente, ¿sí?, de acuerdo a los contenidos que se hayan establecido para los diferentes grupos de estudiantes. Si bien es cierto, también existe un currículo para diferentes asignaturas, un currículo nacional. Como estamos en el nivel 2 de concreción, nosotros podemos ajustarlo. Por ello es que el grupo de docentes que ha trabajado en los contenidos puede definir justamente aquí el número de unidades que se deban necesitar. Estas unidades deberán también estar en correspondencia directa con la metodología determinada en la PCI, es decir, tiene que tener relación directa, ¿no es cierto? Sin embargo, de aquello, dentro de los elementos de esta parte de las unidades de planificación, al menos deberemos tener el título de la unidad, básicamente el que describe la unidad como tal, ¿no es cierto? Los objetivos de la planificación, que son los que determina justamente el equipo de docentes, ¿no es cierto? Sea de básica, bachillerato, bachillerato técnico productivo. Bueno, en BT y BTP serían los objetivos de unidades de trabajo, ¿no es cierto? Sin embargo, de aquello, nuevamente este equipo es el que nos entregaría esta información. En educación inicial y primer grado son determinados por el docente, ¿sí?, y corresponden a los objetivos de experiencia de aprendizaje. Y estos objetivos de la unidad en educación intercultural bilingüe son determinados por los currículos adaptados para este sistema. Recuerden que es muy especial. Tenemos los contenidos, que básicamente igual tendrá que estar propuesto en el PCI. Los docentes de ahí deberán seleccionar los contenidos, organizar en la planificación y sacar justamente el número de unidades, ¿no es cierto? Pero bueno, en educación inicial cada docente deberá desarrollar las destrezas del currículo que se articulen con las experiencias de aprendizaje.
En los niveles de EGB y bachillerato de ciencias, básicamente tronco común corresponde a las destrezas con criterio de desempeño que los equipos de docentes van a desagregar en función de lo propuesto en el PCI. Noten ustedes que hay una relación directa. Si bien es cierto, nosotros podemos ajustarnos a la institución o inclusive a nuestro entorno, siempre tiene que estar dispuesto por la junta académica en este caso, ¿no es cierto? En el BT y BTP son los docentes quienes organizan estas unidades de trabajo que se denominan acá, y claro, los contenidos sean procedimentales, conceptuales o actitudinales en función a lo que diga el currículo nacional, ¿no es cierto? Luego tenemos que indicar el siguiente recuadro. Como vemos en la parte del fondo de pantalla está como está dibujado, ¿no es cierto?, el formato. En las orientaciones metodológicas, básicamente en educación inicial, básica y bachillerato, ciencias técnicas y bachilleratos complementarios son planteados por los docentes y describen las actividades generales que se realizan con los estudiantes para trabajar el conjunto de contenidos propuestos en la unidad de planificación. Estas orientaciones son la guía para el planteamiento de las actividades al momento de desarrollar las unidades de planificación. ¿No es cierto? Para el caso del sistema intercultural, estas orientaciones se proponen desde cada nivel central, ¿no es cierto? Algo importante es que en esta sección debemos hacer constar las estrategias que se utilizarán para el desarrollo de los planes de mejora, ¿sí? Además, se debe considerar para EGB, preparatoria, elemental y media, las actividades que van a incentivar el cumplimiento de estos 30 minutos diarios de lectura, ¿sí? De lectura libre, ¿no es cierto? Textos relacionados, etcétera, con todas y cada una de las áreas de conocimiento propuestas en el currículo nacional, o de pronto la lectura recreativa, ¿no es cierto?, en el contexto que nosotros tengamos. Esto es de acuerdo al acuerdo ministerial al 020, ¿no es cierto?, el 020A. Entonces, este nos indica que debemos considerar también en esta parte de orientaciones metodológicas que se incluya cuáles son las actividades que van a permitir el cumplimiento de los minutos diarios de lectura. Luego tenemos la parte de evaluación. Básicamente son los criterios para medir el avance de los estudiantes en el trabajo. La próxima clase veremos más a profundidad el tema de evaluación como tal. Pero bueno, aquí igual vamos a poner los criterios para medir el avance de los estudiantes que se desarrollan en cada unidad de planificación. Educación inicial, en cambio, son determinados por el docente en relación a las destrezas. En EGB, bachillerato y BT corresponden a los sí, justo, estaba entrando un compañero adicional. Corresponden entonces esto a los criterios de evaluación y a los indicadores propuestos en el currículo nacional. Estos últimos deben proponerse desagregados en relación con las destrezas, con criterios de desempeño que se trabajen en cada unidad de planificación. Además de esto, en este apartado se deben señalar los componentes del perfil a los que estos indicadores de evaluación apunten. Para el caso de BT y BTP son determinados igual por los docentes, de acuerdo a los objetivos de cada unidad de trabajo, siempre en articulación con lo que dicta el currículo nacional. Eso hay que tenerlo siempre claro, ¿no es cierto? No podemos separarnos de aquello, ¿no es cierto? Y la última columna, que es la duración. En la duración vamos a poner nosotros las semanas u horas según el número de unidades de planificación, es decir, lo que va a durar cada unidad en ser desarrolladas. Luego pasamos al siguiente punto, que ya es la parte final, que son los recursos. Básicamente todo el material bibliográfico, ¿no es cierto? Digital o no, ¿cierto? Que son utilizados para plantear las unidades de planificación. Y las observaciones en donde nosotros podríamos incluir alguna novedad de lo que se presente en el desarrollo de cada unidad. Aquí podríamos inclusive sugerir ajustes para el mejor cumplimiento de la planificación.
Esta planificación curricular anual es la directriz, ¿no es cierto?, para generar las planificaciones de aula de acuerdo al contexto, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los intereses que tengan los estudiantes. Y este PCA deberá ser registrado a través del portal destinado para el efecto, conforme a la normativa que tenemos, ¿no es cierto? Educar Ecuador me parece que se llamaba, ¿no es cierto? Y claro, los datos generales, elaborado por, revisado por los docentes, la firma y la fecha de presentación. No se olviden, esto hay que subir a la plataforma para indicar nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y bueno, aquí una base de glosario de términos por si acaso, ¿no es cierto? Y educación inicial, bueno, esto ya lo dominamos. De pronto acá en bachillerato técnico, bachillerato complementario, bachillerato técnico productivo y bachillerato complementario artístico. Un poco para dominar los temas que se están utilizando en el PCA, ¿no? Bien, entonces con esta pequeña introducción de la parte teórica, podríamos pasar ya al desarrollo. Raúl, si nos puedes ayudar con esa parte. Sí, Fernando, buenas noches otra vez y gracias, ¿no? Vamos a justamente proceder al llenado del PCA, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos corresponde en este momento después de la explicación tan clara de Fernando, que ya nos dio una orientación bastante interesante y apropiada para entrar a la construcción de este instrumento, ¿no es cierto? Entonces me voy a permitir compartir la pantalla en primera instancia y les indico que aquí en el aula virtual, ya deben estarlo viendo, aquí en el aula virtual tenemos pues el formato, ¿no? Al final del aula, por ejemplo, lo propio, ¿no? Descargamos y lo vamos a abrir. Desde el formato que nos dicta la estructura para la cual ya habíamos generado pues nuestro plan de unidad didáctica, o el PUM, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, un minutito ahí tienen para descargárselo e irlo llenando, si no luego revisamos el video y lo llenamos. Porque la tarea que está habilitada hasta el domingo y hasta aquí al final, de una vez, es enviar pues el PCA elaborado, ¿no es cierto? Por ustedes según la asignatura que eligieron para hacer el PUM, ¿no es cierto? Aquí van a ver que esto es meramente, va un resumen de nuestro PUD o PUM, por lo cual vamos a tener que incluir por lo menos 4 unidades. Si lo hacemos de todas las unidades que tengamos en nuestra planificación curricular, genial, ¿no? Pero para evaluación el mínimo va a ser que hagamos al menos 4. Hoy vamos a llenar una unidad, la que yo estaba desarrollando de matemáticas, si recuerdan, la vamos a llenar y al final les subiremos ese archivo, más bien dicho el completo, porque lo tenemos desarrollado completo, lo subiremos como ejemplo para que se puedan guiar si es que amerita. Van a ver que lo interesante en realidad otra vez es disponer de elaborarlos sin mayor problema. Como la otra vez necesitamos pues el currículum, ¿no es cierto? El currículum, ¿no es cierto? El currículum que corresponda al nivel y al curso de la asignatura. Yo tengo el nivel bachillerato y justamente el de matemáticas que voy a llenar. Igual que la otra vez, también tengo aquí a la mano el libro, ¿no es cierto? El libro oficial que provee el ministerio. Lo tengo aquí, de aquí vamos a sacar la información, no nos vamos a inventar nada. Y el trabajito que yo ya me di es generarme, este es el trabajo, ¿no? Buscar aquí, sobre todo en el currículum que nos dicta el ministerio, buscar dónde están los componentes que me puedan servir,
pues para llenar esto, ¿no? Los objetivos, los ejes transversales. Bueno, los ejes transversales están aparte, ya les voy a indicar dónde están. Todo eso, ¿no es cierto? Vamos a ver que este documento es un poquito más sencillo de llenar que el PUM, que ya lo hicimos la vez anterior. Entonces, sin más, vamos pues a comenzar, ¿no es cierto? En primera instancia, yo esto ya lo revisé, como les digo, no es que me sepa de memoria, de vez en cuando voy a pasarme acá, ¿no? Para ver, ¿no es cierto? Cuando necesite objetivos, cuando necesite la matriz con criterios de desempeño, yo ya tengo seleccionado el currículum en PDF, en qué páginas están, para aquí no estar pasando el tiempo buscando, que eso nos va a tomar un ratito, ¿no? En realidad nos tomó, igual que la otra vez, media hora creo identificar esto, no más menos, ¿no? Identificar en qué páginas está cada uno de estos componentes para poder llenar nuestro PSA. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a empezar con los datos informativos. Fernando ya les mencionó algo. La unidad educativa la vamos a dejar tal cual, ¿no es cierto? Esto pondremos, como decíamos, el año lectivo también. El área, ¿no es cierto? Ya voy a empezar. Entonces, mi área, la que yo escogí, ¿no es cierto? Voy a poner un poquito más grande esto, para que se vea, ¿no es cierto? Es el área de matemáticas, o matemática, ¿sí? En mi caso, la asignatura era la misma, ¿sí? Matemática y matemática, ¿sí? Entonces, aquí en los docentes, pues bueno, ya pondremos licenciado y quien corresponda, ¿no es cierto? Quienes hagan la otra planificación, ¿no es cierto? Magíster, lo que corresponde, ¿ya? Y le dejamos así también. Un ejemplo, ¿ok? Los que vayan, ¿no es cierto? Sí, el grado o curso que habíamos elegido en mi caso era pues el primer año de bachillerato general unificado, ¿no? Entonces es primero pongamos completo bachillerato unificado. Entonces, el nivel educativo en mi caso es bachillerato general unificado, ¿no es cierto? Le vamos a poner bachillerato general unificado. ¿Ya? De esto ya habló Fernando bastante explícito, pero bueno, aquí lo vamos a entender mejor. Es la carga horaria semanal. Entonces, según el currículum, esta asignatura tiene 6 horas, ¿no es cierto? Las horas que debemos laborar son 40, ¿sí? Para la evaluación del aprendizaje, las evaluaciones, y para la situación esta de algún imprevisto se ha considerado 12 horas. Entonces nos sale, vamos a ponerlo en semanas, ¿no? Perdón, aquí pongo. Está arreglado así, no hay que ponerlo así, 2 semanas, y aquí son 2 semanas. ¿Ok? Entonces el total de semanas clase van a ser las 40 menos las 2, obviamente 38 semanas, que vienen dando un total de periodos. Ahora sí, se consigue al multiplicar el total de semanas clase por el número de horas por semana, ¿no es cierto? Entonces esto nos da 228 horas o periodos, ¿no es cierto? Como que horas. Nosotros tenemos periodos de horas. Entonces esto no es mayor problema, estos son valores fijos, ¿no es cierto? Lo que sí hay que determinar es, según se tenga una holgura o no, el número de semanas a emplear. 2 semanas más que suficiente, con 6 horas de clase, ¿no es cierto? Si fueran menos, tal vez necesitaríamos algo más, ¿no? Dependiendo de cómo planifiquemos la evaluación. Y considerar, a lo mejor, siempre pasa que a veces no hay unas 2 horitas, 4 horitas de clases, ¿no? Pero bueno, ¿ya? Lo demás es calcular, ¿no es cierto? Entonces, a ver, los objetivos generales, pues los vamos a sacar. Los objetivos de área, ya nos vamos a ir acá, ¿no es cierto?, a nuestra listita de cotejo. Entonces, miren, el objetivo de área, no listita de cotejo, nuestra guía en la que sabemos dónde está la información, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el currículum en el documento empieza en la página 361, pero ahora lo que quiero son los objetivos generales del área. Está en la página 363, tiene que estar, ¿no es cierto? Son documentos, como ustedes ven, bastante grandes, ¿no? De 320 hojas, por eso ya se ganó el tiempo simplemente
pues buscando a dónde están, ¿no es cierto? Ya me olvidé, 363. Ok, aquí en el currículo. 363. Del área de matemática para el nivel de bachillerato general unificado. Entonces, miren, tenemos aquí todos, ¿no es cierto? No son muchos, son 6 o 7, ¿ya? Son 6. Entonces, como ya estamos haciendo, pues, la planificación del año, sería importante ponerlas todas, ¿no es cierto? Entonces, yo las vamos a copiar y pegar todas. ¿Sí? Aquí es la OGM1, si no me equivoco. OM51. O M51, ¿no es cierto? Entonces esto le ponemos M51 y lo vamos a pegar, ¿no? Aquí. Pegar sin formato. Ya. Entonces esto, bueno, esto es forma. Pero sin embargo lo vamos a hacer a una velocidad no muy rápida. Van a ver que en media hora, lo mucho, estamos completando nuestro PSA, ¿no es cierto? Con nuestras mayúsculas. ¿Ya? Entonces voy a permitirme poner ya todos los números, ¿no es cierto? M52. Voy a poner primero los números y luego copiar los contenidos de cada objetivo, ¿no es cierto? Lo importante, miren, es saber a dónde están. Son 6, 4, 5. Antes que la información está ahí y sabemos dónde obtenerla, ¿no es cierto? Es importante, ¿ya? Entonces es el 2. Vamos a copiarlo de acá. 2. Facilito. Le pegamos sin formato. Ya le voy a dar el fácil. Viendo en dónde está la información, ¿no es cierto? Agarrar el 4. Perfecto. 5. Y finalmente el número 6. Tal cual, ¿cierto? Pegar. Ya. Pues bueno, aquí ya esto es forma, es un segundo nada más. Vamos avanzando, ¿no es cierto? Esto es fácil. Si bien es cierto, lo más importante es el fondo, pero que quede también con una buena presentación está mejor, ¿no es cierto? Entonces vamos, ya. Ven, ven ya está, ¿no es cierto? Esto está visible. Para justificar y nada más. Ocurre siempre esta deformación cuando se pasa de ciertos archivos de Excel, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a señalar y vamos a justificar. Listo. Ahora bien, los objetivos de nuestro grado o curso, igual eso ya lo tengo aquí identificado, ¿no es cierto? A ver. Ya. Verán, los objetivos de nuestro grado o curso. Acá. Son estos, miren, ¿no es cierto? Son estos, ¿ya? Pero miren, hay bastantes, ¿no es cierto? Sí, hay bastantes. Entonces aquí sí el trabajo es, pues, analizar. Pues, en realidad no creo que deberían ir todos, ¿no es cierto? Porque hay bastantes, ¿sí ven? Entonces vamos a todos los que sean en este nivel, ¿no es cierto? En M51 algo, ¿cierto? ¿Sí? Podríamos poner de pronto los imprescindibles, ¿no es cierto? Los azules, bueno, aquí nos dan una guía, pero son bastantes.
¿sí? Y en realidad, como estamos hablando ya de, habría que esto ya cotejarlo muy bien y ver cuáles nos sirven para nuestro nivel, porque es para todo el currículum de matemáticas, ¿no es cierto?, del bachillerato general unificado. Entonces va desde, que es para los 3 niveles, ¿no es cierto?, para los 3 niveles de bachillerato general unificado. Que, por ejemplo, me sirve muy bien porque funciones reales está en nuestro tema, pero nos podemos guiar también con el libro, ¿no es cierto? Se supone que este libro tiene pues lo imprescindible, ¿no es cierto?, para este año. Recuerden, este es el libro que nos hemos bajado de ahí de la página del ministerio, es el libro que se distribuye, es el texto del estudiante, ¿no es cierto? A pesar de sus falencias que nos han contado que tienen en otras cortes, pues es un documento también que debe orientarnos de cierta forma, ¿no es cierto? Ya, entonces miren, de aquí podríamos tal vez tomar solamente en cada unidad, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que yo voy a hacer, ¿ok? Entonces los objetivos de cada unidad los podríamos poner, deben estar alineados, ¿no? Está revisado, están alineados con los objetivos que están en el currículo, ¿sí? Eso ya se revisó. Y bueno, igual este viene con el formato así. ¿No es cierto? Es una cosa, pero aquí tenemos el otro, ¿no es cierto? El objetivo, y así lo iríamos pues colocando. De hecho, creo que aquí son 6 unidades, es bastante tensas a mi modo de ver el número de unidades, pero bueno, hagámoslo. Vámonos sacando de aquí, ¿no? Estos, si luego los revisan, estos objetivos se encuentran entre todos estos objetivos que acabamos de ver aquí, entre toditos estos. No sé, pero bueno, el libro me tiene que orientar. Yo revisé y esos objetivos están aquí. Miren, son bastantes. El bloque curricular 2, hay bastantes, ¿sí? Entonces, para eso me sirve mucho el libro. ¿Sí? Están los objetivos. Entonces, miren, aquí hay 2 más. Entonces, al final voy a tener solo 12 objetivos, ¿cierto? No, ya no, ¿cómo sería? Ya no tengo que estar discerniendo, ya no tengo que estar yo buscando y eligiendo de esa gran lista que tenemos ahí. Entonces, bueno, voy a poner estos más y los demás ya sabemos cómo hacer. Importante entonces conseguir el libro, ¿no es cierto? Y siempre hay esos libros que son los que les distribuyen a los estudiantes, el gobierno. Es una ayuda para llenar esto, ¿no? Bueno, voy a poner estos 2 más, pero se supone que haría el mismo ejercicio con todo, o debo hacer el mismo ejercicio con todos los objetivos para las 6 unidades. Como que perdí el formato, pero bueno, ya el formato es solo forma. Listo. Entonces aquí yo me voy a permitir poner unos puntos suspensivos, porque como les dije, esto les vamos luego a subir como ayuda y como guía, pero bueno, aquí sabemos que están las 2 unidades, pero nos tocaría revisar aún de las 6, ¿no es cierto? Miren, lo ideal, están aquí solo 2 objetivos precisos, ¿sí? 2 objetivos precisos por cada unidad, entonces me faltarían 2 de 3 unidades, de 4 unidades más, ¿ya? Pero por ahora lo vamos a dejar ahí, ¿está bien? Entonces, seguimos, ¿no? Seguimos. Y aquí sí, esto es una parte importante que se debe incluir y son las situaciones de los ejes transversales. Entonces yo en el aula virtual se les ha colocado, aquí está la tarea, se ha colocado estas 2 guías, ¿no?, de los ejes transversales, que me voy a permitir abrirla en este momento. Y la vamos a leer rapidito, les recomiendo que ustedes la lean después, ¿sí? Entonces, según el summa causae, esto está hecho un resumen de un documento oficial del Ministerio, ¿no es cierto?, que sugiere el Ministerio de Educación. Estos son los 5 ejes, hay más, ¿no? En la literatura internacional hay más, o sea, hay bastante de dónde escoger un eje transversal, pero estos son los que la norma ecuatoriana
ha adoptado y por eso nos ha publicado en los diferentes documentos oficiales, ¿no es cierto? Entonces debemos procurar formar a ciudadanos democráticos, ciudadanos en función de la salud, ¿no es cierto? La recreación también es importante, la educación sexual, la protección del medio ambiente, la interculturalidad. Y aquí abajo están explicados, ¿sí? Están explicados, entonces no lo vamos a leer ahora porque está en un recurso de rebote, por eso mismo lo tienen que leer y ahondar si desean en esta situación, pues ahondar un poquito más en la lectura del internet, pero recomendándoles como siempre que lean, en este caso, el sitio oficial del ministerio, ¿no es cierto? Ahí está reglado esto. Por otra parte, bueno, aquí hay un documento también interesante que se encontró sobre el, igual, ¿no? Habla de los aspectos que se deben considerar. La interculturalidad, eso es importante, ¿no es cierto? La formación ciudadana democrática, protección del medio ambiente, la salud, se repiten, ¿no? Y la educación en salud de los jóvenes. Entonces, tomando en cuenta esto, pues nosotros sabemos que el eje transversal es un eje que abarca todo el currículum y que debe ser introducido en lo posible, no como parte del currículum, ¿no es cierto? Es un eje transversal que debe ser tratado en todas las materias, inclusive, ¿no es cierto? En todas las asignaturas, y que pretenden, pues, formar justamente al estudiante en esta importante dimensión de la que es la dimensión afectiva, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros, yo voy a poner aquí unos cuantos ejemplos, pero se debe poner unos 2 o 3, ¿no es cierto? Unos 2 o 3. Yo les voy a poner aquí algunos ejemplos nada más. Entonces, vamos a poner que a lo mejor podría trabajar sobre empatía, ¿no es cierto? Esto es en la situación importante para la situación de la interculturalidad, ¿no es cierto? De tratar, evitar el bullying, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Les digo, voy a poner algunas más. Se puede trabajar sobre ejes de responsabilidad, ¿no es cierto? Motivación, también es importante, ¿no es cierto? Motivacionales, ¿no? Podemos tratar situaciones de higiene ahora importante, como esta situación del coronavirus, ¿no es cierto? Después que volvamos, entre comillas, a nuestra vida normal, entre comillas, ¿no? Pues la higiene va a ser algo muy, muy importante, ¿no es cierto? Si hablamos también del bullying, deberíamos tal vez hablar situaciones de acoso, ¿no es cierto? Y por qué no las que siempre deben estar y que hacen mucha falta, ¿no es cierto? Un revés, respeto, importancia del cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto? Son situaciones, un momento que sea con un videíto, con algún contenido pequeño le vamos orientando. No deberíamos poner todos, ¿no? A lo mejor unos 2 o 3 por cada materia estaría bien, pero bueno, aquí estos son ejemplos, ¿no? Vamos a quitar la negrita. Son unos ejemplitos que se podrían poner, ¿sí? Ya, entonces, luego de esto, que ven que no es complicado, simplemente hay que procurar seguir o topar los ejes que nos dicta nuestro ente rector, que es el ministerio. Pues bueno, esto que pasó hace un ratito, yo tenía preparada esta presentación, pero ya no hizo falta, la revisan si quieren, porque Fernando nos explicó esto excelente. Entonces, se queda ahí publicado, pero ya la presentación de la estructura en sí y cómo llenar este documento, SA. ¿Okay? Entonces, pues vamos ya a esto, ¿no es cierto? Al título de la unidad, a los objetivos, al desarrollo de las unidades de planificación en sí. Entonces, ¿esto de dónde va a salir? Esto nosotros lo podemos traer en parte también de nuestro PCU, ¿no es cierto? Perdón, de nuestro PUM, o nuestro plan de unidad didáctica. Me voy a permitir abrirlo, ¿no es cierto? Esto lo publicamos en nuestra clase. Desde este de aquí, el último que les publiqué como ejemplo y que ustedes ya deben haber desarrollado, enviado acá, lo utilizamos. Voy a descargarlo y lo voy a abrir, ¿no es cierto? Entonces ya tendremos, por ahí en la otra corte nos dijeron que primero hay que hacer el PCA y luego el PUM, pero bueno, como un ejercicio didáctico nos pareció interesante primero desarrollar el PUM y luego subirlo de nivel, digamos así, y utilizarlo como recurso para poder llenar nuestros
nuestro PCA, ¿no es cierto? Entonces, el que yo tenía ha sido el de los números, números reales. PCA, bueno. Números reales. ¿Cierto? Los objetivos, igual, o sea, aquí los objetivos específicos de nuestra unidad de planificación son los que hayamos colocado acá. De entre todos los que hicimos ese ejercicio, si lo teníamos que hacer, de entre todos los que colocamos aquí, estos, ¿no? Esto lo hicimos la otra vez, analizando los objetivos de toda la, derecho, de toda el área. Escogimos 2 en este caso, tampoco sería bueno poner muchos, no son 6. De los 6 hay que colocar por cada unidad, se pueden repetir obviamente. De los 6 podemos colocar en cada unidad unos 2 a lo mejor, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocarlo esto acá, aquí, ¿no es cierto? Y ponemos en formato. Ya. Lo bueno es que esto, al estar en el otro documento, ya está trabajado y queda adecuado, ¿no es cierto? Ya, los contenidos que vamos a trabajar aquí, son estos, ¿no? Pero hay que escribirlos ahora como contenidos, ya no como destrezas con criterios de desempeño. Estas debemos de escribirlos como contenidos, ¿sí? Entonces me voy a permitir igual copiar, pero les vamos a copiar, ¿sí? Los vamos a transformar a contenidos. Al final, eso es lo que debemos de hacer aquí. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a tratar? Las propiedades algebraicas de los números reales. Entonces, recordemos que esto ya salió cuando construimos el PUM de nuestra planificación o de nuestro currículum que nos descargamos, ¿no es cierto? Entonces, igual aquí a lo mejor deducirle puedo quitar, porque debo presentarle como contenido, ¿no? No como acción. Entonces, otro contenido es propiedades algebraicas de la potenciación, bla, bla. Igual aquí, tengo que quitarle la acción, ¿no? Las propiedades, ahí se vuelve un contenido. Propiedades algebraicas de los números reales, bla, 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 bla. Igual aquí, tenemos la acción y tenemos nuestro contenido. Creo que habíamos puesto 4, no, 5. Sí, este fue el último que se escogió hace rato. Vamos a quitar esto de resolución, le quitamos la acción nada más. Tenemos el contenido, ¿no? Ecuaciones que se pueden deducir, ecuaciones de segundo grado. Pero si deseamos, para separar esto, aunque ya es solo forma, voy a poner un guioncito, ¿no? No quiero que sea así, bueno, pongamos una viñeta. Y la vamos a configurar aquí arriba. Internet a veces no ayuda, pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, en cuanto a las orientaciones metodológicas, nosotros habíamos hablado que, bueno, en nuestro caso, y la que nos han recomendado en los cursos, etcétera, etcétera, es pues utilizar la metodología de David Kolff, la metodología ERC, ¿no es cierto? Y eso inclusive creo que ya lo habíamos planteado por acá. Ya, mire, ¿sí? Entonces, esto es un resumen nada más, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tomar y plasmarlo en nuestro PCA. Mire, aquí está, ¿cierto? ¿Qué metodología está usando? ERC. ¿Qué es las choladas? ¿Dónde estamos? ERC. Conceptualización. ERC. Por favor, un micrófono está por ahí haciendo una interferencia. Tenga la bondad de desconectarse el micrófono, o de apagar el micrófono, no de desconectarse. ¿Ya? Entonces, a ver, nos falta la evaluación. Entonces, eso igual, ¿dónde está? En nuestro punto. Sí, y son
los criterios de evaluación. Aquí nos pide recursos, emplea conceptos. Ya, eso, a ver, déjenme ver aquí me ayuda donde tengo. ¿Dónde estás? Los criterios. Sí, Disculpe, dígame. Buenas noches. hola. Sí, Enorme, ¿no se está compartiendo la pantalla? Buenas sí noches. se está. Sí estoy compartiendo la ¿No se pantalla. está compartiendo la pantalla? Sí se está compartiendo. Yo tengo notificación de que sí. Me Ahí avisan los está demás bien. si es que Sí, sí. Ya, sí se está bien. compartiendo. Debe ser a lo mejor alguna intermitencia en su internet, pero sí, sí se está compartiendo la pantalla. Ya, entonces vamos a buscar aquí, ¿no es cierto? Para la evaluación, vamos a buscar nosotros aquí, ¿dónde estábamos aquí? Matriz de criterios de evaluación 378. Bueno, espero sea solo el internet. Sí, Ya, debe disculpe, ser el gracias. internet, debe ser el internet. Ya, de todas formas, luego va a estar seguramente mañana va a estar la publicación del video y ahí, ahí sí se graba todo, ¿sí? Entonces vamos a seguir, ¿no? Está en la página 378. Esta parte dice, iniciemos, Raúl, ¿está bien? ¿Estamos coordinados? Se está publicando lo que A dice ver, matriz de criterios de evaluación. así, el punto 5, matriz de criterios de evaluación, ¿sí? Ya, eso, sí, sí, ahorita estamos ahí, estamos justamente en el currículum, ¿no es cierto? En el currículum del nivel que nos corresponde y estamos pues buscando los criterios de evaluación que vamos pues a colocar aquí en nuestro PCA, ¿ya? Entonces, este es primerito, ¿no es cierto? Aquí está el criterio de evaluación. ¿Ya? Números reales, si mi unidad es números reales, esta tiene que ir porque tiene que ir, ¿no es cierto? Números reales. Vamos acá. PCA, perdón. Inclusive está bien que lo tomemos de ahí, porque va con los códigos, ¿no es cierto? Bueno, ya luego le doy el formato adecuado que tengamos pues que darle a esta situación, ¿ya? Y necesitamos también colocar aquí bueno, este es el criterio de evaluación, ¿no? ¿Sí? También le vamos a poner el indicador para evaluar este criterio, que debe estar por aquí abajito, ¿no es cierto? Vamos a ver en el 5.1, hay que buscar el 5.1. Este puede ser, ¿cierto? Igual esto sí hay que irlo revisando, ¿no es cierto? Ya, miren. Aplica las propiedades, ¿no es cierto? Si habla de los números reales, esto hay que leerlo, ¿no? Ya en base a la experiencia que cada uno tengamos en las materias que dictamos, pues entonces este tiene que ir, ¿ya? Es las propiedades algebraicas de los números reales, ¿no es cierto? Que es lo que estamos aquí. Entonces aquí vamos a poner indicador de evaluación. Vamos a pegar, ya le doy forma yo más bonito a esto, ¿sí? Busquemos otro por ahí. Este también, ¿no es cierto? Bien, factorización, números reales. Entonces este iría primero, por el orden inclusive del código, ¿no es cierto? ¿Sí? Y podríamos dejarle esos dos, ¿no es cierto? Miren, por lo general en el currículum, como está organizado, pues vamos a procurar pues escoger según el nivel, ¿no es cierto? Ahora estamos en primero de bachillerato, son los primeros, ¿no es cierto? Y así está medio ordenado esto, ¿sí? Y voy a dejar los dos, aunque podría ponerle este también porque es deseable, ¿no? No es obligatorio. Igual esto, los colores azul, los indicadores de color azul, pues son deseables, no, obligatorios. Y los blancos son los deseables. Entonces, este es el trabajo, hay que irle buscando, ¿no es cierto? Voy a poner este otro más.
Ya la forma ya lo voy a ir arreglando también de una vez. Que quede bonito, ¿no? En realidad, eso es todo. Ya vamos a ver de dónde sacar la bibliografía. Y eso es todo lo que se hace en el PCA, ¿no es cierto? Por eso nos pareció importante presentarles como que al revés, ¿no? Para algunas personas que han hecho esto ya en su experiencia saben que primero se hace el PCA y luego el PUM y luego la experiencia de clase o el plan de clase. Pero pues, haciéndolo de esta forma también se puede hacer, ¿por qué no? ¿No es cierto? Ya está organizado el currículum y podemos empezar por el PUM y luego construir así de forma fácil, copiando la mayoría de situaciones a nuestro PCA, ¿no es cierto? Entonces simplemente lo vamos a poner ahí. Y la duración de semanas para esto es 7 semanas. No es un número fijo, ¿no es cierto? Hay que ver cuánto nos va a tomar y hay que dosificar, ¿no es cierto? Si habíamos hablado, la planificación debe ser dosificada, secuencial, etcétera, etcétera. Entonces, miren, hemos llenado para una unidad en base al PUM que hicimos la última clase, o hace 2 clases, me parece. ¿Sí? Finalmente... Máster, disculpe una consultita, disculpe. Sí, dígame, buenas noches. Para hacer el PCA, como dice usted, es conveniente, bueno, en este caso, ¿se puede hacer primero el de unidad y de ahí ir reestructurando el PCA? ¿Sí se puede así? Sí, justamente así lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos los documentos necesarios para hacerlo así, ¿no es cierto? Entonces ya está dosificado, esto ya está... Tenemos mire, yo con los 2 mismos documentos, con el currículum oficial y con el libro oficial, construí el PUM, porque no sé si ya lo puedo hacer, ya lo tengo ahí, ¿no es cierto? En el currículum y en el libro es una gran ayuda. Armamos el PUM, ya tendría los 4, 5 PUM, 6 en este caso, y de ahí subo al PCA. Según como les cuento también, se puede hacer también, y lo que nos dictan es que hagamos primero el PCA y luego los planes de unidad. Pero si tenemos los insumos necesarios, esa es la palabra, si tenemos los insumos necesarios, podemos empezar desde abajo, ¿no es cierto? Ya querer empezar por una experiencia de clase, sí, ya no es recomendable, ¿sí? Eso ya sabemos que a partir del plan de unidad es el que nos orienta para hacer cada clase, ¿no es cierto? Pero como una experiencia inclusive, como un caso didáctico, decidimos presentarles de esta forma. Sí, se puede, teniendo los insumos se puede. ¿Sí? Muchas gracias, máster, muy agradecido. Ya. Bueno, esto es forma, pero bueno, ya luego le damos el mismo tamaño a la letra y ya. Entonces aquí está, ¿no? En el formatito que ustedes se descargaron está el mínimo deseable para evaluar, sus PCAs en la tarea. Deben hacer 4. Si quieren completar las 5 o 6 unidades, que mejor, pero vamos a hacer 4, ¿no es cierto? Y el PUM solo era 1, entonces esto lo vamos a hacer como un resumen, lo vamos a hacer así, vamos a completar 4, ¿no? Ya, entonces la bibliografía, independientemente del estilo que usemos, pues yo lo voy a sacar del libro, porque aquí en el libro está la bibliografía, ¿no es cierto? En el libro del texto, ¿sí? Entonces al final, como siempre, va a estar, bueno, de hecho lo voy a buscar por palabra, ¿no? Bibliografía. Ya, miren, aquí tengo, ¿no es cierto? ¿Para qué hacerme loco buscando si aquí tengo la bibliografía? La vamos a copiar. ¿Ya? Obviamente aquí se puede aumentar, si revisamos a lo mejor que un libro es más relevante que otro, reemplazar, como quieran hacerlo cada uno, ¿no es cierto? Pero los libros que nos da el gobierno están revisados, ¿no es cierto? Y son pues justamente los rectores para hacer los documentos rectores para hacer estas situaciones. No tenemos que inventarnos el agua tibia. ¿Sí? Bastante bibliografía. Ya. Entonces lo vamos a poner aquí. Pegamos así. Y bueno, vamos a darle el formato porque nos dice un formato APA, aunque no usemos un gestor de referencias, que eso nos hace de una sola, pero el APA es más o menos así, ¿no es cierto? Ya, pero hay que... De hecho, este está en APA, pero mal presentado.
Profe, buenas noches. Buenas noches, dígame, compañero. Disculpe, recién me acabo de conectar, no tenía luz aquí en Ya. en el sector donde vivo. Bueno. Disculpe, el PUT, Dígame. el PCA que acaba de realizar, ¿lo va a poner en la Sí, plataforma para tener como ejemplo? Sí. De hecho, tengo desarrollado las 6 unidades y el de las 6 unidades les voy a subir para que lo vean. Este es solo el ejemplo, ¿sí? Y para el PCA que debemos hacer, me imagino que 4. debe ser el trabajo, ¿es de las 6 unidades o solo 4? De las unidades que tenga su planificación para el año sería genial, pero el mínimo para evaluar y para aprobar la tarea esta es 4. ¿Sí? Y sería posible si le puedo enviar tal vez el PCA que teníamos de este año, porque nos quedamos igual en la unidad 4 con esto de la pandemia. Claro, ya, sí, lo tienen ya, mejor revisen lo que esté con lo que se ha sugerido y pueden enviarlo, ¿no es cierto? La idea es que les sirva, revísenlo en base a lo que se les ha intentado orientar, revísenlo, si es que hay algo que cambiar, cámbienlo y ya, no hay problema. Ya, muchas gracias. Decía, estamos dándole solamente el formato de APA. Bueno, el libro está con formato APA, pero estas líneas no van. En APA no van estas líneas, ¿no? Entonces, bueno, por lo demás, hemos acabado un poquito rápido. Lo que el día lunes es el trabajo un poquito más extenso porque nos queda un tema grande. Bueno, ya lo final lo podemos dejar así porque ya son las situaciones de revisión y certificación del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, miren, ese es el trabajo, ¿sí? Que debemos de realizarlo y enviarlo hasta el día domingo. No es mayor cosa, en realidad, la construcción de los instrumentos teniendo los insumos adecuados es muy sencilla. Ahora nos hemos demorado, que media hora creo, sí, algo más de media hora, y el día que hicimos el PUM, tal vez otra media hora más, si le hacemos todo, a lo mejor en unas 3 horas, si hacemos todos los PUMs, ¿no es cierto? A lo mejor en unas 3 y media horas podríamos tener toda nuestra planificación, la que nos exigen, ¿no es cierto? Ahora, por el otro parte, como ya se mencionó, aunque no nos soliciten las experiencias de aprendizaje o los planes diarios, los debemos también hacer, ¿no? Y revisarlos para tener completa nuestra documentación, no solo por si cae una auditoría, sino para lo más importante, para usarlos y para hacer que la planificación sirva y cumpla su objetivo, ¿no es cierto? Que es mejorar nuestro quehacer docente, y en cada evolución, en base a la evaluación de la cual hablaremos el día lunes, pues ir mejorando y ajustando, cambiando, modificando los procesos educativos, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda, comentario, algo que quieran aportar. Más hacer una consultita, disculpe. ¿Puede subirle, bajarle un poquito la hoja para verle Ahí. dónde está la evaluación? Un poquito súbale donde está el texto de la evaluación. Ahí. Por ejemplo, en el texto que usted le cogió, los indicadores de evaluación, yo francamente en el texto donde está, debajo de donde está el texto que decía las destrezas que están ahí, abajo dice indicadores de evaluación, unos 2 o 3 que están. Yo les había cogido esos, francamente, pero estos de aquí yo no les había puesto así. En el currículum. Sí, porque abajo A ver, esas están indicadores de evaluación, dice como destrezas ahí frente a los, creo que claro. estaba. Ahí, Objetivos, dice aquí destrezas de criterio. Y si le sube un poquito la hoja, puede subir un poquito más si tenga la gentileza, disculpe. No, bájale, claro. entonces, bájale. Hay Me equivoqué, perdón. indicadores, aquí y aquí. Ahí, Estos son, tiene toda la razón. Estos son. Guíeme en esa parte porque yo... No, está bien. Está bien, ya, disculpen, no, gracias, más bien, gracias. Porque se parece mucho, aplica las propiedades algebraicas. Son estos, le voy a cambiar, ¿sí? Gracias más bien por la observación. Son estos, ¿sí? Y son justamente estos dos, ¿ya? Y vienen con el código. Ya más muy gentil. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted, más bien. Le voy a cambiar estos indicadores de evaluación
Tiene toda la razón. Correcto. Profe, Ya no que se buenas parece noches. mucho. Una Dígalo, preguntita. dígalo, buenas noches. Mire, en los ejes transversales, en educación Ya, física, nosotros tenemos 6. Pero usted ya. no les pone ninguno de los ejes transversales que está, usted les ubica otros. No sé si es que en matemáticas son otros y en educación física son otros, pero nosotros tenemos 6. Debemos poner los 6 como dice en el texto, ¿no es cierto? No, bueno, sí, pero no necesariamente todos. No necesariamente No. todos, ¿verdad? No necesariamente todos. O ya depende también de la institución, cómo les digan, ¿no? Eso también es subjetivo. Obviamente, ahora, hay ejes transversales. Sí, dígalo, dígalo. La otra preguntita. Nosotros en educación física Ya, tenemos el texto para el básico y para el bachillerato. claro, Y en las destrezas con criterio nosotros le desagregamos. Por ejemplo, ya. ahorita está haciendo usted para primero de bachillerato. Nosotros de eso le desagregamos para primero, para segundo y para tercero. Entonces, Ya. en el plan, en el PCA, le ponemos ahí lo que nosotros hemos desagregado Claro, para primero, para primero, lo que para hemos segundo y desagregado para tercero. segundo y lo que hemos desagregado para tercero, ¿verdad? Correcto, correcto, de eso se trata. Claro, si ya tenemos desagregado eso, hay que colocar según el nivel, Sí, según el porque curso. Ujú. ya, gracias, profe. Correcto, gracias, porque esos aportes suyos son buenos. Sobre todo esto me hizo caer en cuenta que tomé mal el dato. Sí, entonces, ya. Seguimos ahí. Si tienen alguna preguntita. Profe. Dígalo. Buenas noches. Profe, buenas noches, Sí. disculpe. Para inglés se maneja diferente. Ya. Es un poco diferente la planificación, puesto que se maneja solo las destrezas del writing, listening, speaking, grammar, los 5 básicos. Y Correcto. ahí no hay tantas destrezas, no se desagregan ni Las los que, objetivos, claro, sí, pero... siempre son las mismas, ¿no es cierto? Siempre son las mismas. Ajá. Claro. Ya, Sí, pues siempre son las mismas. tiene que presentarlo en un formato, no se preocupe. Cada asignatura, así como tiene su didáctica, también tiene sus características especiales. Simplemente, esto es una orientación nomás, ¿no es cierto? Ya cada uno dentro de su rama, dentro de su experiencia, sabe cómo planificar. Esto nos vamos a inventar y cada uno tiene sus insumos, sus recursos para hacerlo. Esa es nomás es la idea, ¿no es cierto? Que teniendo los insumos podemos planificar. No nos vamos a inventar nada. A veces el problema es que no tenemos o no sabemos dónde, y ha pasado, nos ha pasado también a nosotros. No sabemos de dónde obtener la información para llenar esto, porque muchas veces nos dan esto vacío, ¿no es cierto? Y llenen. Ese es el problema. Entonces estamos dándoles a notar que hay que buscar la información y no nos vamos a terminar inventando nada y lo vamos a hacer bien, ¿no es cierto? Que es lo interesante. Tranquila y adapte, haga la planificación que siempre ha hecho, revísela, que es lo importante, y no va a haber ningún problema. ¿Sí? Gracias. A usted. Listo, entonces eso era, ¿no? Hasta el día domingo va a estar, pues, la actividad para que por favor hagan el PCA y la suban a la tarea. Yo ya les subo el ejemplo. Terminada la clase, les subo el ejemplo ahí a la sección de construcción de nuestra clase de ahora. ¿Sí? Va a estar aquí al final, justo abajo del formato. ¿Sí? Entonces, no sé si me más preguntas. Fernando, ¿tú algo que quieras acotar? Parece que se levantó el Fer. Bueno, no sé, entonces si no hay... no hay... me dice que tiene un problema de conexión. Ya, no hay problema. Entonces, compañeros, sin más, pues agradecerles por su atención y por su puntual asistencia. Casi despido ya el curso, pero no, tenemos clase el lunes, me estoy olvidando. El día lunes les vamos a esperar, pues a la misma hora, para conversar ya sobre nuestra última temática, que es la evaluación, los modelos y las metodologías que se deben tomar en cuenta, pues para
poder evaluar nuestros procesos curriculares, ¿no es cierto? Esa clase entiendo que va a tomar un poquito más de tiempo, tal vez ese día nos alarguemos posiblemente hasta un poquito antes de las 10, pero bueno, vamos a hacerlo con el mismo empeño que hemos trabajado durante estas semanas. Agradecerles nuevamente, desear que estén bien, que tengan un resto de semana muy, muy bueno, que tengan un buen fin de semana, ¿no? Les vamos a esperar, como les digo, el lunes. Les agradezco mucho de parte mía y de parte de Fernando. Sin más, que tengan una buena noche, ¿no? Pasen bien, compañeros. Un gusto, como siempre. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Una buena noche, Raúl y Fernando. Cuídense mucho. Feliz, hablador, buenas noches. Ya. Hasta mañana, profe Homero. Cuídense mucho. Hasta mañana, señor Feliz. Hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Gracias, Máster. Hasta Gracias, mañana, compañeros.